importante. Rodearnos, caminarnos de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Mire el pensamiento humano, pero el pensamiento humano está a un nivel muy por encima del nivel del pensamiento humano. Está lo que Dios dice. Y eso es lo que nos interesa. Eso es lo que a usted le interesa, lo que Dios dice, lo que es para nosotros. Así que, Padre, una vez más ruego por tu palabra, concédeme la gracia para hablar, concédeme, Señor, la sabiduría para hablar. Fluye a través de mí, Espíritu Santo, y que yo pueda ser un transmisor, Señor, para los elegidos, los escogidos de tu casa y transmitir una enseñanza conforme a tu propósito y tu estructura. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, voy a empezar dándole introducción al tema que el Señor me ha inquietado y dice Salmo 85, 9, al verso 12, sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Entonces puede estar lejos para los que no le temen. Dice, sin duda la salvación de Dios está cerca para los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Que esta naturaleza, que nosotros podamos empaparnos de la gloria de Dios. Entonces está diciendo el Señor, la misericordia y la verdad se encontraron. Ahora, ¿cómo relacionamos o cómo logramos encajar la verdad y la misericordia? Entonces está hablando Dios, bueno, se besaron, dice una versión, se encontraron. Entonces, mire, Dios es un Dios misericordioso. Aquí hay un lugar al frente, Robert. Entonces, Dios es un Dios misericordioso. Y en esa misericordia nunca deja también de establecerse la verdad. Yo le había dicho que la Biblia dice un texto, Dios es un Dios tolerante, pero nunca se le pasa nada desapercibido. Entonces, una cosa es el margen de tolerancia. Es entendible, la Biblia nos habla de la tolerancia. Entonces, la veracidad y la misericordia. Mire, Dios perdona al que dice la verdad. ¿Cómo así? Si yo me humillo de veras, la sangre de Cristo se me aplica de veras. Al que se humilla, Dios lo va a levantar. La misericordia se le aplica a aquel que se somete delante del altar de Dios. Y si uno pide perdón de veras, también de veras lo perdona a Dios. Amén. Entonces, luego dice, se encontraron la justicia y la paz. Bueno, la justicia nos lleva a veredictos de juez, nos llega a veredictos de Dios. Sin embargo, también está la paz y dice, se encontraron. Bueno, si la misericordia se adelantó, podemos pensar que hay justicia y puede haber paz. Luego está diciendo, la verdad brota desde la tierra. Y mire qué interesante este verso. La verdad brota desde la tierra. ¿Cuántos de acá son tierra? La verdad brota desde la tierra. Y luego dice, la justicia sonríe desde los cielos. ¿De qué está hablando? Está diciendo de que hay una supervisión del cielo de lo que se está ejecutando en la tierra. Y ¿cuántos saben que Dios es el juez justo? Entonces dice, la verdad brota desde la tierra y qué importante que nosotros nos ciñamos a la verdad. Caminemos enfocados a la verdad. Brota desde la tierra, la justicia sonríe desde los cielos. Bueno, y qué lindo que Dios se agrade, déjeme interpretarlo. Dios se agrade cuando yo estoy haciendo lo que es agradable delante de Él. Que nosotros hagamos lo que le agrada a Él. Mire, la Biblia dice, dice, de Dios nadie se burla. Es decir, que la verdad siempre la marca Dios. Pero nosotros fuimos aplicados, el filtro fue la misericordia para que podamos alcanzar estar en una condición agradable delante de Dios. Es decir, que a todos nos perdonaron. Por ahí me decía alguien, la verdad, pastor, si usted se descompuso mucho cuando era niño, le dije, vaya, si no, le dije, y en mi juventud, la verdad que pasé por donde no pasé. Sin embargo, todo lo que pasé ahora me sirve para entender a otros.
Porque yo le decía al Señor antes, Señor, pero dice que todo obra para bien, y yo, todo eso que ha pasado, no muchito. Sí, pero ahora después de mis malas experiencias fuera de Dios, puedo entender a la gente para enseñarle lo correcto ya en el Señor. Entonces, Dios nos auxilia, y qué importante que ya estando en el Señor corrijamos la plana y hagamos lo que es correcto, lo que le agrada a Dios, aquello que provoca la sonrisa del Dios justo. Ahora dice, el Señor va a derramar o derrama sus bendiciones en nuestra tierra y nos dará una abundante cosecha. Entonces, encajamos la abundancia. Y yo estoy metido, fíjese, yo estoy metido en el panorama de la abundancia y lo entiendo con claridad. Yo estoy apegado a la fe que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene. Fíjese que yo estoy predicando que Él viene y no voy a cesar de predicar que Él viene. Y estoy predicando que pocos años faltan. Y eso lo creo, yo lo creo que ya poco falta. Pero correr como buen atleta, como buen sembrador, el último trecho corriendo para llevarnos el premio, no que después que hayamos corrido seamos descalificados, descartados. Entonces nos toca a nosotros muy bien trabajar, esforzarnos en aquello que hemos estado haciendo. Ahora, después de este corto saludo, eh, quiero seguir hablando otro texto, otro par de textos. Dice Deuteronomios 16, 19. Por ninguna razón tuerzas la justicia. Y Dios le está hablando a sus hijos. Mire, y curioso que le está hablando a sabios y le está hablando a íntegros que se pueden corromper. Entonces una cosa es alcanzar la sabiduría. Una cosa es alcanzar ser íntegro. Ahora, calificarse uno, ¿será que ya somos íntegros? No todos a la vez, por favor. Integridad, ser de una sola pieza y alcanzar ciertos niveles. La sabiduría tiene muchos niveles, pero alcanzar ya algo de sabiduría y de inteligencia. Entonces, está diciendo Dios, por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. En otras palabras, no hay favoritismo con nadie. Y mire lo que estoy diciendo, que dice Dios. No hay favoritismo. Sencillamente, Dios, si no, uno sería de los que aceptan chantaje o se dejan sobornar. Mire, estamos nosotros como servidores, es decir, aún, mire, la Biblia dice que los regalos lo hacen llegar a uno delante del rey, pero qué importante que el regalo no sea motivo de un chantaje. Es decir, que bueno los buenos tratos, pero nuestro carácter debe de ser recto. Primero nos toca que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, toca a uno que entender que aún en el Evangelio puede haber soborno con personas. Entonces el Señor nos dice, ustedes tienen que aprender que no pueden darle lugar a que se tuerzan las cosas de justicia. Y luego dice, porque el soborno afecta, nubla los ojos del sabio. Quiere decir que el sabio en su inteligencia quiere decir que puede ser sobornable. Qué importante que nosotros más bien nuestro corazón se apegue a lo que es de Dios, aunque definitivamente nos toca que tratarnos bien dentro de nosotros. Es decir que, bueno, pues si no se vale así, pues ya no soy buena gente con los demás, va a decir usted, no tampoco, porque nuestra intención, la intención de la enseñanza es, nos toca que hacer lo correcto y dice, y hagan obras buenas, especialmente aquellos que son de la fe. Entonces eso es a nosotros que estamos en Cristo. Entonces, dice acá que se puede corromper la decisión de un íntegro. ¿Qué es lo que se espera que dé de veredicto una persona íntegra? Entonces, de cierta manera, aquel que sirve tiene que trabajar con el temor de Dios,
pidiéndole al Señor la sabiduría cómo actuar y ser íntegro en las decisiones que toca que tomar. Es nuestro diario vivir. Cíñete a la verdad. Entonces, qué importante es que nosotros que hemos sido escogidos por el Señor, busquemos agradarle al Señor. Somos humanos, sí, definitivamente, pero nuestra naturaleza está en las manos de aquel que puede cambiarla y puede hacernos semejantes a Él. Y ese es el anhelo nuestro. Entonces, lo que yo quiero hablar, muy bien, hombres, mujeres que le sirven a Dios. Los hombres elegidos de la casa de Dios. La Biblia habla dichosos, bienaventurados a los que tú escoges. Definitivamente, los premios en la eternidad, las recompensas, los galardones en la eternidad van a ser de parte de Dios a nivel terrenal para los terrenales, a nivel celestial para los celestiales. ¿Van a haber terrenales? Sí, van a haber terrenales. La tierra va a volver a ser habitada. ¿Van a haber celestiales? Sí, van a haber celestial. Tal es celestial, tal los celestiales. Entonces si tal es celestial, quiere decir que es personas que se están acoplando a la imagen de Cristo para nivel celestial. Entonces, todo lo que hagamos sí vale la pena. Nuestros esfuerzos sí valen la pena. Y quizás no tengamos el aplauso o que le digan a uno gracias. A veces uno no da gracias, porque uno tiene que ser agradecido, para veces le va a uno. Y si alguna vez yo no le he dado gracias, perdóneme. Pero aquel que lo ve desde el cielo es justo para premiarlo. Y que a veces también uno necesita que le digan así, ¿verdad? Pero el que nos ve en el cielo no pasa nada desapercibido. Él sonríe desde el cielo y se alegra de la verdad, de las cosas que se hacen de una manera correcta en el Señor. Muy bien, aquí está la segunda fila, muy bien. Entonces quiero yo hablar en cuanto a qué importante lograr manejar como elegidos de Dios, como personas que Dios atrajo a su casa. No descuidar lo que Dios nos da. Es decir, los talentos tenemos que trabajarlos, no enterrarlos. El Señor dijo a un hombre, pero tú vienes a pedirme cuentas y vienes a buscar fruto o buscar algo de beneficio donde no has sembrado. Sí había sembrado Dios, le había dado el talento, le había dado el potencial, pero él dijo que no le había dado. Sí le había dado con qué trabajar, pero lo enterró. No trabajó. Entonces nosotros tenemos que trabajar todo aquello en orden material y espiritual que Dios nos otorga a administrar para Él. Ahora dice Salmo 65:4, el versículo que le estaba mencionando. Y dice, cuán bienaventurado, cuán bendecido, cuán dichoso el que a quien tú escoges. Y definitivamente esta reunión es una reunión de personas escogidas. Personas escogidas. Usted, mire, no está por chiripazo. No, que aquí está porque de alguna manera el Señor lo llamó, de alguna manera Dios lo reclutó. Aún a Moisés por Mirón lo reclutaron. Y no sabía que por Mirón le venía una tremenda responsabilidad y delegación de parte de Dios para no manejar a una persona, a una familia, sino a más de 2 millones de personas. Y sacarlas y llevarlas a la ciudad, a la tierra prometida. Entonces hay niveles de responsabilidad que Dios da. Entonces vea, lleva a vivir, dice, nos lleva a vivir a sus atrios. Sus atrios es la plataforma de servicio. Nos lleva a servir a sus atrios. Dice esta versión, nosotros, habla de servidores, habla de personas escogidas, quedaremos plenamente satisfechos. Ciertamente Dios premia de una manera maravillosa a aquel que lo atrae, a aquel que lo selecciona, a aquel que lo escoge. Entonces dice que nosotros quedaremos plenamente satisfechos. Uno, con las bondades de tu casa. Está hablando de su propia casa. Y luego dice, con las bendiciones de tu santo templo. Entonces hay un Dios que galardona a los que le sirven. Y todo llega a su tiempo. Qué importante, dice, cuando venga el buen pastor, él premiará a cada uno.
Y definitivamente qué lindo el momento de la recompensa, ¿verdad? Donde vamos a ser honrados y cada quien en su nivel, cada quien en su función. Aquel que tiene algo, no suelte su corona, trabájale, hay que trabajarla, hay que no echar a perder lo que Dios nos da. Es decir, dichoso el que le cree a Dios con todo su corazón y está trabajando en fe para el Señor. Con lo poco, no mucho. Eres fiel en lo poco, puede que te vengan otros niveles mayores. Eres fiel en lo que Dios te da, pues te va a seguir promocionando, elevando a otros niveles, de acuerdo al plan de Dios. Cada quien tiene que trabajar. No, la manera de descuidar las cosas es darle lugar a cosas nuestras, a malas decisiones, a cuantas cosas que pueden estorbar el plan de Dios. Entonces, qué importante que nosotros como hijos de Dios, que somos llamados a un nivel mayor, a niveles de gloria mayor, estemos sabiendo de que hay un Dios que te premia, hay un Dios que te ve, hay un Dios que está pendiente desde el cielo, sonríe desde el cielo y se alegra con la verdad. Muy bien, entonces, vea acá, dice Éxodo. Y aquí empieza el Señor a ver puntos, y aquí yo entresaco puntos que nos dan enseñanza a través de la palabra. Dice, sin embargo, está diciendo, elige. Resulta que aquí hay un Dios que está delegando a que personas elijan a un cuerpo de personas que van a funcionar. Y Moisés en aquella época, ¿tendría el Espíritu Santo o no lo tendría? ¿Cómo sería el nivel de él? Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y qué importante, una vez el Señor me acuerdo de algo que dijo el apóstol Ríos, que Dios le habló porque se estaba quejando de alguien. El apóstol luego por ahí estaba la cosa. Mira, Señor, pero es que estaba quejándose. Entonces Dios le contestó, yo le pongo bozal a los que yo pongo. Ahora ponle tu bozal a los que tú pusiste. Entonces, qué importante cuando las personas están elegidas porque Dios las quiso elegir. Ahora, el otro punto, Dios también nos puede decir, bueno, fulano, fulano. Entonces, qué importante. Bueno, también dijo otra frase el doctor Ríos. Dice, ahí Dios puso un luzbel, pero tengan cuidado que puede volver Satanás. Ahora, luzbel o el ángel, y que el nombre de luzbel no aparece en la Biblia. No, hizo a una persona para que brillara, pero la persona tomó sus decisiones y fue desechado. Entonces, qué importante como escogidos, aprovechemos la oportunidad nosotros que estábamos descartados y que ahora a través de Cristo Jesús fuimos reclutados, ¿verdad? Más bien no le demos lugar a nada que nos destruya y nos desfigure, no, que démosle lugar al Espíritu Santo y a Cristo que trabaje en nosotros para que la luz de Dios brille en nosotros. Entonces, vea acá, dice, sin embargo elige entre vosotros el pueblo, dentro del pueblo, algunos hombres, algunos, dice, con virtud. Vea el colador que Dios puso de clasificación. Y hay varios lugares donde hay personas escogidas. Dice, escoge gente virtuosa. Bueno, definitivamente Dios va a poner la gracia, el carácter en hombres que le sirven a poder ver un poco más allá, temperamentos, aptitudes, virtudes, cosas, materia prima para desarrollarse. Y eso es discernimiento. Es decir, que el Señor nos ayude a ver, así como el que hace esculturas mira la piedra o mira lo que está haciendo, o el oro o la plata, y dice, aquí se puede hacer una buena pieza. ¿Verdad? Entonces, que le permitamos al Señor que Él se glorifique y que las manos de aquel que le da forma al barro nos dé forma a nosotros para alcanzar aquello para lo que Dios nos alcanzó. En la tarea que Dios nos ponga para desarrollarnos y crecer. Busca que estas personas tengan capacidades, tengan capacidad. Las capacidades se hacen. Mire, una cosa son dones, una cosa son virtudes, otra cosa son cosas que Dios nos da. Pero la capacidad uno la hace.
Si yo leo, si yo busco, si yo me preparo, si yo me ejercito en algo, y dentro de eso desarrollo aptitudes que hay dentro de uno, se vuelven capacidades. Capacidades. Entonces, la capacidad tú la haces. Así como dijo alguien una vez que me la platicó, todos, fíjese, podemos ser hombres fisiculturistas, ¿verdad? Pero colocan a alguien que no está en el gimnasio y luego lo colocan. Yo estuve, cuando fui joven, fíjese, yo competía en natación, yo me metía en esas cosas en aquella época. Y me metí a un gimnasio en aquella época. Y ahí estaba un campeón guatemalteco de pesas. Y varias veces lo vi, pero era inválido. Fíjese. Pero pues cuando agarraba, hasta la gente se le acaba viendo cómo manejaba eso. Pues era cuando era antes, no era así. Lo que pasa es que ejercitó los músculos. Y dice la Biblia que vuestros sentidos espirituales sean ejercitados. Entonces, si nosotros nos ejercitamos en lo espiritual, vamos a tener buen músculo. Hablan de la Biblia de un hombre, dice, robusto en la fe, dice. ¿Y por qué era robusto? Porque ejercitó su fe. Le creía al Señor. Y qué importante que tengamos fe y le creamos al Señor con todo nuestro corazón. Honestidad. Que sean honestos. ¿Qué dice acá? Veraces. Y otro punto, que sean temerosos de Dios. Y que odien el soborno, no sean personas avaras. Por eso fue descalificado Judas y otras personas. Amaron más lo material que lo espiritual. Entonces, qué importante que nuestro corazón no esté, sino nuestro corazón esté en el Señor. Donde está tu corazón, está nuestro tesoro. Que nuestro tesoro sea Cristo, que sea el Padre, que sea el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios. Y de ahí las demás cosas se van dando a conforme Dios quiera. Entonces nunca es tarde para uno echarle ganas y trabajar. Hubo un hombre viejo de 80 años que dijo: denme la oportunidad para ir a conquistar lo que es mío. ¿Se acuerda quién era? Caleb. Yo quiero ir a conquistar. Tengo la fuerza, tenía 80 años y fue a conquistar la tierra que le pertenecía y a vencer gigantes. Es de creerle a Dios. Nunca es tarde para uno echarle ganas y pelear por aquello por lo que Dios lo alcanzó. Aunque hayan situaciones en la vida, el que corrige y hace nuevas las cosas es Dios. Entonces, dice acá, odien el soborno, la avaricia, y nómbralos como jefes de grupo. Mire, ¿qué le da a uno autoridad sino la autoridad que Dios le da? El Señor le dijo a Moisés: pon tus manos sobre ellos para que dentro de ellos se mueva el espíritu que he puesto en ti. Entonces había delegación de autoridad. Delegación de parte de los que Dios le dijo: elígelos. Ahora, y algunos tendrán la capacidad de 1000, de 100, de 50, de 10 personas. Es decir, que Dios nos puede, y qué importante que lo que nos den podamos trabajarlo y multiplicarlo. Ser fieles delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios le dice a hombres de Dios? Camina delante de mí y sé perfecto. Fíjese, eso le dijeron: camina delante de mí, sé perfecto. Y palabra perfección habla de ser sincero. Sinceridad, camina con sinceridad. Fíjese qué importante, porque perfecto, en cuanto al concepto que nosotros a veces nos viene a la mente, perfecto no hay ninguno, dice la Biblia, solamente Dios. Pero sí pueden haber hombres en medio. David era muy fallonazo mientras maduró, pero era de un corazón conforme al corazón, porque se apegaba a la verdad de Dios. Bueno, entonces veamos conceptos así rapidito. La letra está un poco pequeña, pero usted que tiene 20/20 en su vista no tiene problema. Entonces menciona características de servidores.
Fíjese, características. Y dentro de esas características le he mencionado, pero para ampliar virtud, se tiene de producir un determinado efecto. Las virtudes son diferentes. Un determinado efecto positivo. Dentro está la disposición normal, habitual, para hacer el bien, cualidad moral que se considera buena. Entonces hay personas que tienen, nos hizo diferentes, pero hay características especiales que las personas pueden tener. Cuando habla de capacidad, es un conjunto de condiciones, cualidades, aptitudes especiales y aún intelectuales que permiten el desarrollo de algo. Entonces, hay diferente tipo de capacidad, hay diferente tipo de especializaciones. Entonces, cuando uno tiene una especialización es que tiene un foco específico en algo y que sabe hacerlo bien. Entonces, está hablando capacidades y en el cuerpo de Cristo hay muchas funciones que se hacen y qué importante que el que esté desarrolle y se desarrolle para bien. Mejore lo que tiene. Entonces, honestidad. Hermano, y qué importante la honestidad. Cuando usted oye la palabra es que mero deshonesto, ¿qué usted piensa? Y como creyentes que le digan, no, ese hermano es bien honesto. Pero el concepto de honestidad, fíjese que nos está hablando que actúa con rectitud. Es una persona que su manera de actuar es correcta, cumpliendo el deber de acuerdo a lo moral. Entonces, lo moral es la manera como uno se conduce en aspectos de vida delante del Señor. Hay cosas que son incorrectas delante de Dios. Entonces, qué importante uno actuar dentro de lo moral, lo que es correcto, y ahí es donde cada uno cada día tiene que morir. Cada quien tome su cruz de vez en cuando, dijo el Señor, ¿o cuándo es? Todos los días, ¿verdad? Eso dice el Señor. Pero, ¿y el Señor cuando tomó la cruz a dónde iba? Apoyo campero, dijo alguien, no, ¿verdad? No. Bueno, ¿sabe qué quiere decir? Es, bueno, ¿a dónde fue que iba él caminando? Para morir. Entonces nuestra disciplina, nuestra entrega nos lleva a morir nosotros. Entonces se va a ir evidenciando más y más del Señor. A manera que tú mueres, yo muero. El que se va a ver en nosotros es el Señor. Y eso nos favorece a todos. Entonces está hablando puntos acá entre lo que eligió el Señor. Está diciendo honestidad. Y el que es honesto tiene respeto. Especialmente se refiere al respeto por la propiedad ajena. ¿Sabe usted que a veces hay gente que es larga, ¿verdad?, de manos? Bueno, allá en mi país les dicen rateros. No, pastor, es que las cosas estaban mal puestas. No hay nada puesto. Mal puesto, lo que es del Señor es del Señor y nada más. Y tenemos que nosotros ser buenos administradores lo que Dios nos da. Fíjese usted que yo tuve que empezar a poner algunos aparatitos que están escondidos por ahí, voy a poner otros todavía que me faltan. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que las iPads, los celulares se los estaban, y eran, no hermano, era visitas, a saber, ¿verdad? Fíjese. Y algunos de los que están acá, creo que hasta vos te robaron una, ¿verdad? ¿O quién fue? ¿A quién? A Mano Murillo. Puedo yo ver quejas que estaban robando las iPads, se le estaban dejando iPad. Dice, no, ¿verdad? Mire, y estamos hablando, no, pastor, es que hay gente nueva y vienen muy mundanas, pastor. No, no. Mire. Pues nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y que nosotros tengamos, dice, la Biblia dice, el que roba, que ya no robe más. Y por eso usted diezma, ¿verdad? Porque ya no roba. Yo pensé que iba a oír un amén así, pero que iba a quedar esto. Mire, pues dijo alguien, si le roban al Señor, ¿cómo no van a robarle a otro? Dijo alguien por ahí. Entonces, mire, qué importante nuestra actitud delante del Señor. Sumamente importante.
Y como ahorita está la mera crema y nata, pues me toca que hablarles así de una vez a lo que es. Entonces, a estas alturas, pues mire, ¿sabe qué decía Judas? Ala, es que esto se hubiera vendido a un precio bueno, pero dice la Biblia porque él pensaba cuánto podía sacarle. ¿Y Judas en qué nivel estaba? Entonces quiere decir que hay algunos que padecen a ciertos niveles, fíjese. Pero aquí no hay nadie. Ni aménes se oyen. El Señor les perdone. Fíjese, entonces, honestidad, honestidad, veracidad. Hermano, a veces uno las cosas las dice mitad verdad, mitad mentira. Eso empezó desde el huerto. No, la mujer que me diste, ¿cómo no? Si el problema no es de la mujer, él tuvo su propia responsabilidad en haber hecho lo que no tenía que hacer. Amén. Pero vamos de vuelta al huerto de Dios, al paraíso de Dios. Entonces dice, el que hacía esto ya no lo haga, el que hacía esto ya no lo haga, el que miente que ya no lo haga. Empieza Dios a decir cosas que no tenemos que hacer. Veracidad, que dice la verdad. La verdad. La Biblia dice en capítulo 5 de Levíticos, versículo 1 o por ahí en adelante, dice, si alguien es llamado a testificar y no dice la verdad, él lleva la culpa del otro. Así dice la Biblia. Entonces cuando uno cubre, entonces el que cubre es igual que el otro. Fíjese. Pero eso nomás se lo cuento cuando usted le toque ministrar a alguien, ¿verdad? Entonces, mire, uno tiene que ceñirse a la verdad. Es mejor un rato descoloridos, decía mi maestro, que 1000 coloridos. Un rato descolorido que 1000 descoloridos. Mejor si uno hizo algo, pues Señor, perdóname, perdóname. ¿Y cuántos saben que la sangre de Cristo perdona todas nuestras faltas? Mejor no, Señor, me arruiné, me hice mal y he tenido cosas que no han estado bien. Entonces, el temor a Dios, sumamente importante para poder desarrollarnos. Cuando nosotros tenemos temor al Señor, nuestra vida puede desarrollarse. El temor al Señor nos da la capacidad para tener reverencia a la autoridad de Él. Entonces, el temor a Dios nos permite a nosotros poder obedecer sus mandamientos y odiar, detestar todo tipo de maldad. El sabio ve lo malo y dice que dice, mejor que digan que aquí huyó, que aquí murió. Amén. Entonces, qué importante es que como un equipo de trabajo, trabajemos en equipo. Aquí no hay nadie mayor que otro, aquí todos somos reclutados por el Señor. Y todos le servimos a un mismo Señor, Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces esa es la actitud que nos toca que tener delante del Señor y que haya un temor de querer agradarle al Señor. Miren, un tiempo que yo le dije algo a Dios y de ahí puches dije, la verdad que bueno, Dios no me oyó. Fíjese, yo me sentía en un momento de crisis. Yo le dije, Señor, si yo no estoy haciendo las cosas que debo de hacer, pues mejor córtame. Eso se lo dije a Dios. Prefiero que me cortes antes que me pierda. Y la verdad que yo digo, Señor, gracias que no me cortaste porque todavía me faltaba mucho que reparar, ¿verdad? Entonces, Señor nos ayude a hacer las cosas buenas. Dice Esdras. Esdras 7:25, mire, y sabe cuando uno hace juicios de tal manera, la intención es agradar a Dios. Si yo le pregunto, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Mire, definitivamente hay cosas que nosotros tenemos que ser comunicativos. Si alguien no dice nada, uno no sabe nada. No, pero yo pensé que usted tenía que pensarlo. No, aquí todavía no nos manejamos a ese nivel de la mente, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a esa dimensión. Así fuera calidad, ¿verdad? Una miradita y hasta allá al de la puerta, mira esto y esto. Pero no, nos toca que hablar, pero nos toca que tener cierta manera de hablar. Nosotros le servimos al Señor. Y
Mire, yo amo lo que hago y amo el lugar donde estoy. Es decir, mi tarea es cuidar lo que el Señor me ha dado en este lugar. Esa es mi tarea. Y si el Señor da más, gloria a Dios. Y si el Señor esto es lo que quiere, pues esto es lo que quiere. Pero que sea no poco, no mucho, entreguemos buenas cuentas delante del Señor. Y como equipo, ¿verdad? Entreguemos buenas cuentas delante del Señor. Trabajemos como un buen equipo, haciendo lo mejor para el Señor. Y sobrellevándonos, porque fíjese que hay cosas que a veces son diferentes de entre uno al otro. Hay cosas que uno piensa que están bien, a veces uno golpea con lo que habla, golpea con la manera que dice, aunque cuando la verdad es verdad y nos llega de parte de Dios, pues tenemos que reconocer que es Dios el que nos está hablando. Amén. No, pues que no me gustó y me lo dijo de frente. No es que a mí no me gusta decir las cosas así de otro lado, me toca que hablar y decir las cosas así como son. Y si yo le quiero decir algo, lo llamo y le digo. Y muy pocas veces me toca que hablar, porque usted es bien portado. Entonces, casi no, digo, Señor, mejor se lo digo con tu palabra y pues ahí que lo agarren ellos. Mire, dice Esdras, tu Dios te ha dado mucho conocimiento. Usted en el área que trabaja, ¿cómo se siente con conocimiento? Mire, los electricistas, ¿verdad? Cada quien sabe. Yo cuando miro hermanos y cuando trabajan en voltaje, ¿cuál es el voltaje más alto? 480. ¿Y esos pizza cake no? Un mal toque en un 480, ¿qué le pasa a uno? Se lo quiebra uno, ¿verdad? Entonces, mire, mala práctica médica se lo puede llevar al médico. No, mire, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Bueno, si yo tengo el aval para operar y le dejo los bisturís y todas las herramientas en la barriga a la gente. ¿Sabiste que han encontrado gente que los médicos se les va la onda y dejan cosas dentro de la gente? Pero qué importante que nosotros lo hagamos a conciencia, sabiendo que hay un Dios que nos ve. Y porque nuestra intención, ¿cuántos tienen la intención de agradar a Dios en lo que hacen para Él? Entonces es parte del concepto nuestro. Entonces dice, tú tienes conocimiento. Bueno, a mí se me hablan de aparatos, me hablan de música, yo no le atino. Solo siento el golpe cuando me dicen cuánto hay que pagar. Y a veces digo, sí está bueno, pero un Mercedes-Benz llega allá y un Volkswagen también, ¿verdad? Y como todavía no tengo para Mercedes-Benz, pues entonces, pero cuando tenga para Mercedes-Benz, ahí me va a ver mi Mercedes-Benz parqueado. Entonces, es decir, tenemos que manejarnos también de acuerdo a las capacidades y nuestro potencial. Pero qué importante cada quien manejar su potencial de conocimiento. Y dice, eso úsalo. Uno no tiene que ser egoísta, dice, eso úsalo para que hayan otras personas, que sean personas que gobiernen, personas que juzguen, es decir, gobernantes, jueces, que conozcan lo que es tu palabra, que conozcan la ley. Entonces, personas que están en ciertas ubicaciones deben ser personas que tienen conocimiento en cuanto a los negocios de Dios, su palabra. Y luego dice, y que gobiernen bien. Quiere decir que una persona puede tener un puesto, pero puede gobernar mal. Que gobiernen bien y que gobiernen ¿cómo? De una manera justa. Y está diciendo a los habitantes de la provincia, ¿a quienes se lo delegaron? Cada persona delegada a cierto lugar tiene que hacer las cosas de una manera bien, correcta, rindiendo lo mejor para el Señor. Y dice, en la provincia, bueno, le mandaron a ese sector del Éufrates, pero dice, estos líderes deben de enseñar la ley a los judíos que no la conocen. Entonces, aquel que tiene conocimiento, que equipe a otros que no tienen conocimiento. Que demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y que el Señor nos abra el entendimiento, ¿verdad? Porque fíjese que dice la Biblia que todos los discípulos no habían entendido mucho de lo que el Señor les hablaba hasta que les abrió el entendimiento. Entonces comprendieron todo lo que le había dicho. Entonces sí habían retenido la palabra, pero no la habían
habían retenido, pero no lo habían entendido. Entonces se les abrió el panorama de lo que el Señor les había dicho. Entonces, veamos acá, que entonces hay responsabilidades de nosotros empaparnos de capacidad, conocimiento para ser instrumentos buenos para lo que nos toca que hacer. Si es un abogado, hay que consultarle a un abogado. Si es un doctor, a un doctor. Y aún los doctores buscan especialistas para cuando el caso necesita un especialista. Y hay especialistas que aún piden la segunda opinión de otro para estar seguro en cuanto a lo que están diciendo. Y nosotros tenemos el especialista, tenemos al Espíritu Santo. Pero si estamos conectados. Y por eso tenemos que estar bien conectados con el Señor. Ahora, veamos. Dice acá, Hechos, otra vez, escogimiento de personas. Puse 3 nada más, lugares donde escogieron personas. Éxodo, el que acabo de pasar, y ahorita Hechos. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados. Ahora, quiere decir que las personas que se eligen son personas que son respetadas. Y un respetado respeta. No oigo aménes yo todavía. La regla de oro de los profetas es: trata a los otros a la manera que tú quieres que te traten. No, usted está acostumbrado a los desprecios, que las caricias me ofenden. No, tampoco, ¿verdad? No, que ¿a quién le gusta el maltrato? No, yo creo que a todos nos gusta que nos traten de la manera correcta. Entonces, si Dios pone personas respetadas, son personas que se han dado a respetar. Y el Señor nos ayude a hacer las formas correctas para darnos a respetar. Mire, que estén llenos del Espíritu. Esto es la demanda de servidores. Pero no se puede vaciar del Espíritu. Entonces, nos tenemos que estar retroalimentando de lo espiritual, llenándonos de lo Señor. Que estén llenos del Espíritu y que también tengan ¿qué? Aquí hay algunos conceptos de los que también se usaron en el Éxodo y en Esdras. Y busca personas irresponsables. ¿Cómo? Así no, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? De sabiduría. Y a ellos les daremos, ¿qué dice? Ahora, ¿se le da responsabilidad a un irresponsable o a una persona responsable? Quiere decir que aquel que Dios ubica en ciertos lugares, tenemos que entregar buenas cuentas de lo que Dios nos da. Que aquel que sirve se sienta reclutado por Dios y que sabe que Dios lo ve y que Dios lo va a premiar y recompensar en todo lo que haga, de palabra o de hecho. Fíjense que nosotros como hijos de Dios, yo creo que no necesitamos que hayan personas que nos estén viendo si nosotros hacemos lo que es correcto. Porque nosotros no trabajamos a la vista del amo, sino a la vista de Dios. Sabemos que Dios nos ve y hay un temor en nosotros que nos hace trabajar de una manera correcta. Ahora, entonces, dice aquí en Hechos 6:3 otra vez: elijan con cuidado a los hombres, 7 hombres, y que se encarguen de ese trabajo. Entonces, aquellos que son reclutados, los reclutan para trabajar. Es decir, un privilegio, un lugar donde Dios nos ubica es un trabajo para el Señor. Entonces, como es para el Señor, hay que hacerlo bien, con todo nuestro corazón. Nuestra intención, nuestro deseo es honrar al Señor con lo que hacemos. Ahora, que carguen con el trabajo, se encarguen con el trabajo. Tienen que ser personas de las que todos ustedes confían. Confianza. Mire, hay personas que cuando uno las ve, uno puede, al menos yo a estas alturas ya puedo visualizar ciertas cosas al ver a las personas. La Biblia dice que tus ojos son las ventanas de tu alma. Sí. Entonces quiere decir que en los ojos uno a veces, cuando alguien uno anda acá, anda chuecón, ahí en la vista se le nota, ¿ves? Ya nomás ahí anda como así.
No. Qué bueno que nuestra conducta sea correcta. Mire, no estamos caminando a la vista del hombre. De Dios nadie puede ser burlado. Y nosotros, ¿a qué debemos de tenerle más? ¿A Dios o al hombre? Entonces nuestra conducta debe ser caminar delante de Dios, porque de ahí los demás somos humanos. Mire, y si no está activado los dones de discernimiento en uno risa y risa con el pecador, ¿verdad? Pero cuando se le activa a uno los dones, hermano, fíjese que le he contado a veces al Señor, me da luzazos, a veces. A veces saludo a alguien y usted, saludando, cuando de repente ¡pah!, me pasan luzazos de visiones de la condición de la persona. Yo digo, Señor, y eso me ha pasado desde años. Fíjese. Por eso, nosotros qué importante, el Señor nos da discernimiento. Es muy importante que seamos personas trabajadoras, pero que seamos personas temerosas de Dios. Mire, Dios es un Dios de misericordia. El que está limpio, sígase limpiando, sígase limpiando. Y eso nos toca desde aquí para allá, a todos nosotros. Limpiarnos. Bueno, a veces, ¿no le ha pasado a usted que a veces tiene un buen tiempo así en calidad, bonito, siente la gloria de Dios y de repente dijo algo? De repente tuvo una mala acción, hermano, hasta para bromear, fíjese que el Señor no era cuadrado, el Señor a veces molestaba. A veces hasta decía hijos del trueno, les decía a algunos. Los guanerjes. Miren, el Señor bromeaba con sus discípulos. Dios es el Dios que sonríe, pero también hay que tener nuestros límites. Bueno, yo no busco reírme cuando los chistes a quien involucran es a mi Señor. Cuando alguien a mí me hace un chiste, el Señor Jesús, me lo oigo, pero ya no. Al menos yo respeto a mi Padre. Respeto a mi Dios. Entonces me dijo, no. Yo a veces me quedo callado, pero no, tampoco me voy a ofender a la gente, pero ahí ya no. Bromeo, sí. Algún día voy a madurar. Eso me dice mi esposa, la pastora Ivonne. Me dice, no, hombre, es que nunca madurar. Pero ya estoy casi madurando. Mire, porque fíjese que es mejor. Dice, es mejor ser una persona tolerante que una persona de poder. Y a veces con gracia, pero con gracia uno dice las cosas que hay que decir. Es mejor hablar lo que es, pero con anestesia, ¿verdad? Pero cuando a usted lo cosen, a mí me cosieron una vez sin anestesia. Me partí la pierna y de ahí mi primo era el que me estaba. Y como me dolió, me dijo, mordé la toalla, me dijo. Me había caído de un caballo por montarlo a pelo. Parte de mi juventud. Fíjese. Era un primo que ahorita quería hablar con él en mi país. Entonces, él estaba con alguien más, estaba con otras personas, pero me inyectaron, pero no me funcionó. Yo sentía cuando me estaban cosiendo. Pero qué mejor cuando uno no siente, ¿verdad? Hasta cuando te limpian los dientes, qué lindo cuando te ponen un poquito de spray para que no sientas, para dar palabras de aliento, y eso tenemos que cuidar nosotros, ¿verdad? Mire, a veces nosotros sacamos el aliento no de la boca, sino del estómago. Un buen pulgante le cae bien. Tenemos que cuidarnos, todos. Fíjese que mire, hay detalles que son importantes, nuestro aspecto físico, nuestra manera de tratar a la gente. Y si yo voy a orar por alguien, a veces me pasa a mí, pero véngase acá y yo empiezo a orar y me pongo a gritarle en el oído, es lo que va a hacer el Señor, que me quiten a este hombre de la cara, porque uno tiene que entender que si está hablando, mire, si yo grito, mire, y una vez estaba yo y a veces me pasa a mí también y le pido perdón. Mire,
Estaba yo en un lugar y de que estaba predicando salpicaba la saliva así, predicando, yo estaba ahí y él dijo, lo que pasa que yo soy jugoso, dijo. Fíjese usted. Y yo me molesté, pues, yo digo, Señor, pero a mí me ha pasado, Señor. Mira, hay muchas cosas que nos tocan que cuidarnos. Amén. Mire, al vemos algunos que sudamos y nuestro sudor es un poquito así, guacala. Le da un poquito de perfumito, ¿verdad? Bueno, dice que cuidemos nuestro aspecto físico. Ya me salí de donde tenía que salir, mire, pero de todas maneras, por si hubiera alguno. ¿Verdad? Pero a veces los aletazos, ¿verdad? Fíjese, yo conozco a unas personas, no aquí, en mi juventud, que cuando sudaban el olor, pero... Y entonces uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Y máxime nosotros que servimos. Ahora no hay amenes, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, cuando anda un joven cortejando a una muchacha, hermano, yo me acuerdo cuando mi esposa me conoció, ella hasta sabe qué perfume usaba, y me empapaba por si me besa, por si me abraza y por si se pasa. No, tampoco díganse. Mire, mire. Y ese era joven. Yo todavía me baño que en el perfume, ¿verdad? Pero nuestro aspecto tenemos que cuidarnos. Amén. Vamos acá. Personas en que ustedes confíen. Que hagan, ¿qué es lo que tiene que hacer esa gente? Son personas de confianza que hacen lo bueno. Y sean muy sabios. Uno tiene que ser prudente y sabio para hablarle a otros. Estamos tratando con la novia de Cristo. Y tenemos que ser cuidadosos. Cada uno es digno de respeto. Y que tengan poder. Ay, qué lindo esto, ¿verdad? ¿Poder de quién? No habla de autoridad, habla del Espíritu Santo. Entonces, quien nos va a ayudar a hacer la obra es el Señor. Respeto. Qué importante que nosotros nos respetemos mutuamente. El respeto es muy importante. Y aún lo predico y lo voy a seguir predicando. A veces se pierde el respeto. Uno de los problemas terribles en el matrimonio, cuando se pierde el respeto, ya se dicen palabrotas del uno al otro. ¿Verdad? Ya se ofenden con la manera de hablar. No, nosotros tenemos que ser cuidadosos. No, mire, y esto va con todos. Nosotros en cualquier posición que tengamos tenemos que tener respeto por las demás personas. Personas que se den a respetar. Había mencionado característica de líderes. Pero entonces, cuando se habla de respeto, de respetar, sean muy respetados. Es considerar. Es una consideración acompañada de cierta sumisión. La persona cuando está hablando no se está poniendo con ¿qué se le dice cuando uno hace un abuso de autoridad? No, que es una persona que trata al otro como que él fuera mayor que él. Está diciendo consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona en las circunstancias. Y hay circunstancias un poquito fuertes. A veces uno está en una situación que hay ánimos alterados y uno como líder al que más se le da más, se le demanda que no se le salga la fiera a uno cuando está hablando. Señor, le dé la gracia. Amén. Entonces, que sea el Señor el que venza en nosotros. A veces uno puede vencer en medio de una discusión y perder a un amigo. Un hogar se puede perder en medio de una discusión. Es mejor perder en un momento dado o mejor quedarse callado y que sea Cristo el que gane. Entonces, es saber respetar y saber cuánto dominio propio para uno no decir más de lo que debe de decir. Señor nos auxilia a tener un carácter apropiado como el Señor. Nos enseña y nos inspira. Entonces, veamos algo más. Personas que hay que darles
responsabilidad. Estoy hablando del concepto que dice el Señor de los escogidos. Personas sabias a quienes les daremos responsabilidad. Entonces está hablando de personas responsables. Nos está hablando el Señor, una persona que es consciente de sus obligaciones y que actúa conforme a ellas. Hacer lo que nos corresponde, de acuerdo a lo que nos delegan. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando aquí en Hechos 13:6. Entonces, confiable, inspira confianza, seguridad, respeto, una persona que toma responsabilidades. Ahora, vayamos a algo más. Confiable. Es una persona fiable, que inspira confianza, que inspira seguridad. Entonces, son detalles de los cuales el Señor nos está hablando. Ahora, veamos acá, 1 Samuel, de eso estaba tocando un poquito ayer en lo que estaba hablando. Dice 1 Samuel 16:18. ¿Cuántos jóvenes hay acá? No muchito oigo a los jóvenes. Mire, acá a mí me impactó esta palabra. Respondió uno de los mancebos, uno de los jóvenes, y dice acá, y dijo: he aquí he visto al hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Quiere decir que lo vio, era un joven. Tenía criterio y tenía acercamiento al rey. Entonces el otro joven de que está hablando era una persona que aún el rey lo oía, porque tenía buen criterio. Yo no estoy hablando de David, estoy hablando del que vio a David. Tiene buen criterio, juzgó a David y lo calificó. Y dijo: es un joven, sabe tocar, es poderoso, es valiente. Lo he visto, tiene un carácter, tiene cualidades de valentía. Un hombre de guerra, es decir, un hombre que pelea, que se esfuerza. También lo he visto y lo he oído platicar, y él es prudente. ¿En qué? Ahora, ¿qué nivel de madurez tenía el otro joven que calificó al otro joven? A ese nivel, el que calificó a David estaba en un mayor nivel que David. Un hombre de confianza cerca al rey. Entonces quiere decir que hay jóvenes que pueden tener un buen nivel de madurez siendo jóvenes, que pueden ver las cosas y discernir la conducta de otras personas con claridad. Y dice acá, es prudente en su hablar. Ahora, si nos ponemos a calificar, ¿nosotros somos prudentes en nuestro hablar? Primero sería uno, y ahora luego sería, bueno, pongan a alguien acá al frente, ¿verdad? Entonces diga: no, pues hermano, si mi hermano es bastante prudente, a veces ni habla, el calladito, qué bonito, pero criterios a nivel de jóvenes maduros. Entonces quiere decir que jóvenes calidad, con buen potencial. Y luego dice, prudente en su hablar. Entonces, a este que era prudente, a este joven, Dios lo había escogido desde su temprana edad. Mire, nosotros tenemos que ser cuidadosos como hablamos, en nuestra manera de hablar con otros. Siempre hay alguien por ahí, yo lo vi. Mire, he viajado a varios lados y a veces me he encontrado con gente que ni me lo imagino. Siempre hay alguien, yo lo vi. Pero sobre eso no importa tanto eso, sino que hay un Dios que nos ve y un Dios que nos oye. Dice que entregaremos cuenta de cada una de nuestras palabras. Entonces el Señor dé la gracia para ser prudentes. Si alguno está en algún lugar de responsabilidad, aún no lo estuviera, seamos prudentes como hablamos. Amén. ¿Está usted de acuerdo en eso? Entonces el Señor nos ayude a ser prudentes. Hombres bien parecidos. Amén, diga usted.
No hay tampoco, entonces feos, ¿verdad? Bueno, dice acá, mire, un hombre bien parecido, amén, Padre. Y el Señor está con él. Mire, guapo, y si para algunos esa palabra es mala, perdóneme. Porque como estamos en diferentes niveles de cultura, pero cuando hablo, porque se parece que guapo le dicen a alguien que le gustan las trompadas, ¿verdad? En cierto lugar. Entonces, no, yo estoy hablando de alguien bonito, chulo, paisajeada. Pero no solo en su aspecto, su manera, sino su conducta. Y dice aquí algo muy interesante que me llamó la atención. Es un hombre que sabe tañer. Y cuando alguien sabe tañer el instrumento, es alguien que sabe tocar el corazón de Dios con lo que está tocando, que atrae la presencia de Dios. Pero salgámonos de ahí. Entonces, de guerra, pelea, y aquí utiliza la palabra, es un joven. ¿Usted es discreto o le gusta el chambre? ¿Qué es chambre, pastor? Por favor, amigo mío de años, fue la primera familia, la primera casa que visité la primera vez que vine a Nueva York. Y me acuerdo de la sopa que hicieron, muy buena. Algún día, ¿verdad? ¿Qué es chambre? Chisme. A chisme. Entonces, nosotros, gracias, vos lo dijiste así a cabal al punto, mira. Mejor no lo pude decir yo. Mano, nosotros estamos en cierto nivel de autoridad y chismosos ustedes. Y difamadores hablando de otros. Como dijo el predicador, hello somebody. Mano, nosotros seamos prudentes, seamos discretos. Mire, se necesita discreción. Mire, y pedirle al Señor la gracia para hablar cuando nos toca que hablar con alguien. Porque puede ser una verdad, puede ser una realidad, pero hay que saber cómo decirlas. Pedirle al Señor sabiduría para hablar. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ser discretos en nuestro hablar. Es prudencia. Bueno, siempre van a haber personas, pero aunque no las hagan, es delante del Señor. Y nuestra conducta que sea aprobada delante del Señor. Y se lo digo de todo corazón, que podamos hacer lo mejor para el Señor. Ustedes, yo los admiro, son gente muy trabajadoras, los admiro, ustedes son, si algo sé de ustedes, que son dadivosos. Cuando es de trabajar, trabajan. Cuando es de dar, dan. Cuando es de aportar, yo ya los he manejado ya buenos años. Pero que no perdamos las cosas buenas, no, que mejoremos lo bueno que tenemos. Y sobre todo porque viene un día en que Dios nos va a premiar. Entonces, qué importante que hagamos las cosas. Mire, definitivamente cosas que cada quien las hace de acuerdo a su potencial delante del Señor. Entonces, mire, discreto en el hablar. Y pues lo físico, pues está bueno, está bueno. Usted se ve bonito. Hasta lo feo tiene su bonito, dijo alguien. Bueno, el que el Señor nos hizo fue el Señor. Fuimos hechos al estilacho y gusto del Padre. Le hace un aplauso fuerte. Es creación de Dios cada uno. Cada uno. Ahora, vayamos acá. Mire, con la palabra que les he estado hablando, sencillamente he estado entresacando palabras cuando Dios habla del escogimiento de personas. Y hay un punto que es muy importante. Tenemos que ser tolerantes. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El evangelio de la tolerancia. Y se lo aplica a Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús ha sido tolerante con usted? Sí, tolerante. Mire,
En cambio, Santiago 3:17, en cambio, parte de la sabiduría que procede de Dios, procede de lo alto, es primeramente pura. Es una manera de transmitir verdades en pureza. Es pacífica, lleva paz. Paz. Y luego dice tolerante, tolerante. A veces fíjese que hay gente que quiere que uno le pase el tráiler a la gente. No, hombre, que se lo hubiera pasado de ida y vuelta y de regreso. Mire, Dios nos tiene que dar un corazón de pastor. Fíjese, porque el que no tiene corazón de pastor, hermano, despedaza lo que tiene. Dios es tolerante, pero tampoco deja de analizar cada una de las cosas. Mire, tolerante es aguantar en medio de circunstancias. No estoy hablando de pecado cuando estoy hablando de tolerancia. Estoy hablando de actitudes. A veces nos agarra el mal genio, pues, o irresponsabilidades, aunque usted siempre es bien responsable. Casi no oigo esos amenes, usted. Puntual a su privilegio. Cuando hay problema, usted llama, pastor, y eso empieza desde los ancianos. ¿Verdad? Se comunican, bien bonitos, fíjese aquí, todos bien calidad. O habrá que mejorar algo. Aunque sean señales de humo, hay que mandar. Entonces, la comunicación. Mire, no, yo pensé que usted lo sabía. Hermano, todavía no llegamos a ese nivel. Necesitamos comunicación. Usted está integrando cualquier parte, cualquier grupo, se necesita comunicación. Y los que están a cargo, también más se le demanda, deben de ser comunicativos. Ahora, dice, hay que ser tolerante, complaciente, la sabiduría de lo alto. Y dice, llena de misericordia. Entonces nuestras actitudes tienen que, aparte de ser tolerantes, tenemos que, ahí involucra pecado ya. Tenemos que ser misericordiosos. A veces nosotros, hermano, como que fuéramos los intocables, como que nunca hemos pecado, queremos pasarle el tráiler a la demás gente. Perdóneme, pero esa sangre que lo limpió a usted también puede limpiar a otros y puede perdonar a otros. Yo creo rotundamente en el perdón de pecados a través de la sangre del Cordero. Y dice que cubren un pecado, no, que ¿qué pecados cubre? Todos. Y todos son todos. Bueno, a veces la conciencia del hombre es más dura. David dijo, mejor júzgame tú, porque si me juzgan los hermanos me hacen pedazos, dijo David. Pero eso fue en el legalismo. Ahorita estamos en la gracia, ustedes bien nice, a nadie le pasa el tráiler, ¿verdad? ¿Sabe que Jesús dijo, los adúlteros, las prostitutas van corriendo adelante de ustedes? Y eso lo dijo Jesús. Entonces quiere decir que hay gente que es justa delante de Dios por sus actitudes y por su cambio. Dios puede cambiar a las personas. Que tengamos mente abierta, que hay un Dios que cambia, que transforma, que restaura. Y que cuando borra el pecado, bueno, si el Señor nos perdonó y borró el pecado, Él te mira y te mira sin pecado alguno, porque la sangre de Cristo tuvo el poder para perdonar todas tus faltas. Amén. Bueno, el que se humilla de veras, Dios lo perdona. Y nosotros todavía no hemos llegado a juzgar ángeles. No podemos nosotros juzgar a las personas. Sobrellevémonos los unos con los otros. A veces desconocemos los problemas, las circunstancias que viven las personas en sus trajines diarios. Y todavía su esfuerzo cuando andan corriendo. A estas alturas, el que no tiene celular, compre para llamar. Amén. Comunicación. Entonces, dice Proverbios 16:32, mejor salgo otro versículo. Mire, misericordioso, que sus frutos sean buenos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Todos los que yo tengo, pastor. ¿Quién dijo? ¿Quién empezó ahí? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, ¿qué?
eso lo tiene que aplicar en la tarea y juicio con otros. Entonces nos pide Dios un alto nivel para poder levantar criterio contra otros. Entonces dice el Señor, y que seas como imparcial. Todos tienen el mismo precio en el Señor, todos fueron comprados, todos son hijos de Dios, y que no seamos hipo. Mire, ¿cómo así? Que no seamos hipócritas. Eso dice Dios en su palabra. Y eso le aplica a mí, le aplica a usted, le aplica a todos. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que es una cosa delante de una persona y detrás de él es otra cosa. Que seamos íntegros, es ser de una sola pieza. Lo que usted es aquí es afuera, donde quiera que esté, es usted íntegro. Hermano, y el que antes lo hacía ya no lo haga, ¿ves? Aquí casi nadie lo hace, pero por si acaso ahí le va, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Dice, y son verdaderos cristianos, dice esa versión. Oh, dice, son verdaderos. Deja ver, leerlo aquí que no tengo micrófono adicional. Dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, hacen lo mejor. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, son amables con los demás, se conducen, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera. Fíjese, y son estos los verdaderos cristianos. Eso lo dice, por eso lo que estoy diciendo se lo estoy diciendo a través de la palabra. Son instrucciones de Dios. Entonces, vea, Efesios 4:2. Esto es para los pastores. El capítulo 4 habla de las diferentes funciones ministeriales, pero empieza diciéndole a los distintos ministerios. Empieza a decirle, miren ustedes, que son ministros, sean como. Quiere decir que entre más vas creciendo, ¿cómo debe ser? Yo oí una vez, no, es que un ministro tiene que ser bien creído. ¿Y dónde dice eso? El Señor dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. El Señor nos ayude a eso. Entonces, sean humildes y sean como amables. Y hay personas que hay que tenerles paciencia. Es que ya se me acabó. Pues vaya y llénese de paciencia otra vez. Miren, sean pacientes. ¿Y cómo dicen? Otra vez. Tolerantes y con amor. Tolerantes. Y esta palabra tolerante aparece muchas veces en la Biblia. Una actitud que tiene que haber dentro de nosotros. Ahora dice Colosenses 3:13. Sean tolerantes unos con otros, y si alguien tiene alguna queja de otro, ¿alguna vez se ha quejado de otro? No. ¿Qué es lo que dice la instrucción bíblica? Brother, sister, perdone. Así como Cristo te ha perdonado a ti. Dios perdónale, ese aplauso fuerte. Entonces nuestra actitud tiene que ser la correcta. Mire, nosotros tenemos que ponerle las mayores demandas en cuanto a nosotros. Nosotros no podemos ser creyentes conformes, tenemos que demandar más de nosotros. Para que una persona sea excelente es una persona que se pone un alto nivel de disciplina para alcanzarla. Si no, uno sigue siendo la chusma. Hay una Biblia que dice chusma, por eso lo digo. Entonces, ¿cómo así? Mire, nosotros tenemos que ser disciplinados. Has alcanzado un nivel, disciplínate más. Que alcances todo lo que el Señor te permite alcanzar, pero en el Señor. Dice, el que quiere ser mayor, que sea servidor de otros. Amén. Eso dice el Señor. Entonces, mire, a través de la palabra, sean tolerantes unos con otros, muy bien, y perdonen, así como el Señor los perdona a ustedes. A veces, mire, nos damos, digamos, ante situaciones un poco difíciles.
Ahora se lo aplico a Dios. ¿Qué dicen de Dios? Señor, nuestro Dios, tú respondías. Y tú eras para ellos, para todo un pueblo, un Dios, ¿cómo? Tolerante. Sin embargo, dice acá, pero no dejabas pasar nada. Un tolerante, una persona que tiene un nivel de tolerancia, no quiere decir que todo lo deja pasar, no, que es todo lo revisa, todo, no deja pasar nada. En ciertas circunstancias hay que aplicar la tolerancia, pero también a veces nos toca que amonestar. Y cuando hay que amonestar, hay que hacerlo como el Señor lo haría. Pedirle al Señor la gracia, la sabiduría para amonestar. Muy bien. Mire, no voy a decir, ¡ala, qué dura estaba Alpa! Eso no es la palabra. Es lo que el Señor dice. Una cosa ser legalista es cuando uno habla de sí mismo y poniendo altas normas y maltratando a las personas. Pero muy diferente cuando la palabra misma de parte de Dios nos está hablando. Para mejorar y para nuestro propio bien. Muy bien. Gálatas, insensatos. Así no. Eso dice una palabra en Gálatas también. Pero aquí está Pablo amonestando severamente en el libro de Gálatas, corrigiendo. Pero sin embargo, me interesa este versículo 6:10. Siempre, ¿y siempre es cuándo? Siempre. Que no sea posible, hagamos como el bien a todos, especialmente a quienes, a los seguidores del Señor. Nuestra tarea es hacer el bien, especialmente a los de la casa. Y si hay que corregir, el espiritual puede corregir al otro, pero tiene que ser con mucha sabiduría y de acuerdo al nivel que es delegado, porque también hay delegaciones para tales cosas. Entonces, veamos acá lo que dice el Señor. Y es instrucción del Señor. Gálatas 3:17. Colosenses dice acá, y todo lo que hagan, todo lo que hacemos, todo lo que hagan o lo que digan, ¿es nuestra función o es lo que hablamos? Háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Denle gracias a Dios, al Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ciertamente nuestro Señor Jesús hizo todo. Entregó y se entregó de una manera total y completa. Hasta entregó su propia vida para el bien de nosotros. Entonces, ya concluyendo, mire, qué lindo estar en paz con todos. Sigue la paz con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Tal vez, Nicolás, ¿me ayudas en el teclado? Por ahí te vi. ¿Dónde estabas? Ah, muy bien, ahí está. Y mire, yo me acuerdo hace años, no sé si tú estabas cuando fuimos a un hotel y nos pedimos perdón, nos ministramos, estuvimos solo líderes, no sé quiénes estaban ahí. ¿Sabe que fue en Pensilvania? Ahí estuvimos todos, los líderes. El Señor me inquietó. Luego el Señor me mostró una visión al día siguiente, donde se había pasado un rastrillo arrancando toda la hierba y preparando surcos para que hubiera buena siembra. Y cuando hay buena siembra, hay buena cosecha. Nos toca que buscar la paz con todos. Y definitivamente para eso nos toca que estar delante de Dios y delante de los hombres. Estar en paz. Entonces, yo le voy a invitar que se ponga de pie un momento, pero este momento vale la pena si usted lo hace de todo corazón. Y usted se para y primero su corazón delante del Señor. Yo le digo y lo creo con todo mi corazón
que Cristo perdona las faltas.